Bienvenidos a este nuevo video de su canal Educación Virtual. El tema del cual vamos a hablar en esta nueva entrega es análisis fundamental para compra de acciones. Teniendo en cuenta que cuando adquirimos acciones estamos convirtiéndonos en propietarios de una fracción de una empresa, lo primero que debemos identificar es cuánto vale la empresa. Para conocer el valor de una empresa existen dos fuentes de información. Por un lado, la información financiera de una empresa, que con base en el análisis de los estados financieros y las proyecciones en las ventas, flujos de caja y demás indicadores relevantes, nos permite calcular una cifra lo más aproximada a la realidad. Por otro lado, el valor de mercado de las acciones de la empresa. Esta fuente se aplica para las compañías que ya cotizan sus acciones a través de las diferentes bolsas de valores del mundo. Los precios de las acciones de las compañías varían su precio según el comportamiento de la oferta y la demanda. Cuando hay muchas personas queriendo comprar acciones de determinada compañía, el precio sube por exceso de demanda, y en el caso contrario, cuando hay demasiadas personas que están vendiendo sus acciones, el precio baja por exceso de oferta. La comparación entre el valor contable de la empresa y el valor de mercado de las acciones nos permite saber si las acciones están baratas o caras. Cuando contablemente las acciones tienen un precio superior a lo que se están vendiendo actualmente en el mercado, decimos que las acciones están por debajo de su valor real, es decir, están baratas. Esto depende de muchos factores. Por ejemplo, cuando salió el escándalo de la fuga de información de los usuarios de Facebook, las acciones de la compañía bajaron en el mercado de valores. Lo mismo sucedió con Samsung cuando las baterías de sus teléfonos explotaban. Pero todos sabemos que son compañías sólidas que mediante medidas administrativas o el lanzamiento de un nuevo producto se van a recuperar. En esos casos es conveniente comprar acciones, pero siempre teniendo presente que esto depende de la compañía y de que es algo relativo. Por ejemplo, Odebrecht, la constructora brasilera que se vio involucrada en escándalos de corrupción en toda América Latina, vio cómo se reducían los precios de sus acciones en el mercado cuando se supo todo. Sin embargo, nadie está dispuesto a comprar acciones de esa compañía por más baratas que estén. En el caso contrario, si el precio de las acciones en el mercado es mayor que el valor según la información contable, las acciones están caras o sobrevaloradas. Esto también se puede ver a múltiples factores. Por ejemplo, ahora que Pfizer fue pionera en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, las acciones de la compañía incrementaron su valor en las bolsas de valores donde se pueden comprar y vender. Pero a medida que otras farmacéuticas van desarrollando sus respectivas vacunas, el precio se irá ajustando a su valor real. Cuando las acciones están caras por una situación que sabemos va a ser superada en algún momento, conviene vender antes de que vuelvan a bajar los precios. Ahora bien, está claro que para identificar el valor contable de las acciones de una compañía es suficiente un análisis financiero bien hecho, pero para determinar el valor de las acciones según el mercado, el proceso se vuelve un poco más complejo. En ese caso, existen dos métodos: el análisis técnico y el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico analiza los gráficos que muestran el comportamiento de los precios de las acciones en el mercado durante un periodo determinado, por ejemplo, el último mes, trimestre, semestre o año. El análisis técnico parte de una premisa: supone que todos los elementos que afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole, lo que llamaríamos análisis fundamental, están de hecho reflejados en el precio de la acción.
Por lo tanto, al analizar el comportamiento de los precios de la acción en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado. Este método requiere de un conocimiento técnico avanzado y ciertas habilidades cuantitativas que tienen los expertos en la bolsa. Algunos expertos ponen en duda su exactitud, sin embargo, es muy utilizado para identificar tendencias. Ahora bien, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es el otro método para identificar y predecir los precios de las acciones en el mercado. Existen dos tipos de análisis fundamental, top-down y bottom-up. Los elementos del análisis fundamental son los mismos en ambos tipos. Lo que cambia es el orden en que son abordados. Los elementos que se deben tener en cuenta son análisis internacional y riesgo país. Si una empresa internamente tiene todas las condiciones para ser exitosa en el mercado, pero está en un contexto que puede ser el contexto internacional o el país, que no favorece el desarrollo empresarial privado, eso se verá reflejado en sus resultados y por ende debe ser tenido en cuenta al momento de invertir en ella. Dentro de este elemento se deben analizar los entornos político, de seguridad, económico, tecnológico, social, entre otros que contribuyen o perjudican el desempeño financiero de la empresa. Análisis del sector económico. Todas las empresas pertenecen a un sector económico que las agrupa cuando realizan una misma actividad productiva. El sector económico puede ser favorable o perjudicar a la empresa en la que deseamos invertir. Puede ser por la competencia, hay muchas o pocas compañías que hacen lo mismo, la forma en que compiten, si es por precio o calidad, los nuevos productos que pueden sustituir a los ya existentes, por ejemplo el caso del petróleo que se sabe que tarde o temprano debe ser reemplazado por otro tipo de fuentes de energía, la disponibilidad de tecnología, mano de obra o de otras materias primas. Análisis de noticias. Es importante analizar qué se ha dicho de la empresa, por lo menos en los últimos 3 años, para verificar si la compañía se ha visto envuelta en escándalos o situaciones que afectan su reputación y por ende la cotización de sus acciones en el mercado bursátil. Análisis de los últimos informes de gestión de la compañía. La legislación actual obliga a las compañías que ofrecen sus acciones a través de la bolsa de valores a que publiquen mínimo cada año sus respectivos informes de gestión, comunicando a sus posibles inversionistas su desempeño en el mercado, aspectos financieros y demás datos que se consideran relevantes para las decisiones de compra y venta de acciones. Por último, tenemos el análisis financiero de la empresa, el cual consiste en analizar los principales indicadores basados en los informes financieros y estados financieros. Como se dijo al comienzo de esta diapositiva, los análisis fundamental, top-down y bottom-up incluyen los mismos elementos. Lo único que cambia es el orden. Teniendo que el análisis top-down, que se puede observar con la flecha roja, parte de lo general a lo específico, comenzando con el análisis internacional y del país para terminar con el análisis de lo que sucede al interior de la empresa, mientras que el análisis bottom-up aborda los elementos en el orden contrario. Espero que este contenido haya sido de su agrado y los invito a que se suscriban a nuestro canal y le den like a este video. Gracias.